sobre todo entre Sí. jóvenes, por ejemplo, un estudio relativamente reciente, bueno, igual ya tiene 10 años, ojo, pero para mí esto es reciente, de que aproximadamente un 30 y tantos por ciento de jóvenes de 18 a 29 años había acudido a algún servicio de prostitución aquí en España. Soy Guillermo Manzano, licenciado en Historia por la Universidad de Zaragoza y tras un buen lapso, doctorado por la misma universidad en Ciencias de la Antigüedad, en Historia Antigua específicamente, aunque hay jugueteos con arqueología en algún momento de mi trayectoria y poco más. Poco más. Mi especialidad es sexualidad romana, específicamente la tesis se dedicó a prostitución femenina en la Roma antigua, aunque después los derroteros por los que te lleva la vida te hacen abrirte a otros temas y actualmente, ya durante un último mes, estoy contratado postdoctoral por la Universidad de Zaragoza, pero en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, dentro del grupo GRACME de arqueología. Muy bien. Cuando te comenté, ¿no? de hablar en el podcast y la temática, me dijiste que aparte que es un tema, ¿no? El tema de la prostitución en la antigua Roma es un tema que a la gente le puede interesar. Me dijiste también que era una buena oportunidad para romper con ciertos estereotipos. ¿A qué estereotipos te referías? Recuerdo. No, tranquilo. Principalmente a los estereotipos que nosotros trasladamos desde nuestra propia imagen de lo que es la prostitución actual. Nosotros pensamos, o por lo menos se ha construido una sola definición de lo que es el fenómeno, que es dinero a cambio de sexo, pero la cuestión es verdaderamente más complicada y mucho menos unívoca como definición se podría dar incluso actualmente, incluso para la prostitución actual. Eso es uno de los problemas, porque la casuística varía mucho, no todo el mundo se autopercibe como que la ejerce, Ya. actualmente hablo. Ese es uno de los problemas y otro es, derivado de el traslado a mundo antiguo de nuestra concepción de la prostitución, que lo que hacemos es buscar también una sola definición específica que tampoco funciona. Además, normalmente ahí nos vemos atados por fuentes que son jorobadas, que son bastante fragmentarias, y los estudios en general hasta ahora, aunque ya la cosa ha variado en los últimos 20 años, pero siempre se dedicaban a un tipo de fuente, normalmente literaria, como es lógico, y sin pensar en que es un fenómeno cambiante, totalmente personal en cuanto a cada persona que se dedica a ello, incluso manejando fuentes, vamos a pensar por ejemplo en fuentes escritas, pero con unos arcos cronológicos muy amplios. No tiene nada que ver la imagen que se desprende del teatro de Plauto y Terencio, por ejemplo, que en realidad es asunto griego, con otra serie de problemáticas, con la sátira de época Augustea o Julio Claudia. Estamos hablando muchos cientos de años entre una cosa y Vale. otra. Y el problema es esa obsesión de tratar de definirlo como una sola cosa. Entonces, digamos que la prostitución en sí o la percepción de la misma como que evoluciona a lo largo del tiempo en la propia antigua Roma. ¿Eso lo podemos ver a través de las fuentes o realmente no es tan fácil? No es fácil, realmente, pero más que una evolución, que yo creo que la hay, sinceramente, tiene que ver con que cada uno la percibe de una manera diferente. Tanto los que la ejercen como los que la ven, que es un fenómeno muy, muy urbano y muy fácil de ver, no es como actualmente, esas separaciones decimonónicas Mm, entre clases, entre grupos sociales o entre trabajos a nivel urbano, pero también que al final se trata de un fenómeno. Vamos, yo me gusta, no soy yo un gran jugador de rol, pero me gusta poner una metáfora en este sentido, que es un dado de rol. Un dado de rol con muchas caras, ese de 20 caras, ya digo, no recuerdo muy bien, pero es el mismo dado, pero con facetas diferentes y aristas entre esas facetas. Entonces creo que describe a nivel metafórico bastante mejor. Se trata teóricamente de un mismo fenómeno y en verdad lo es, pero con aspectos cambiantes, incluso contradictorios entre ellos.
O sea, no tiene nada que ver, y eso la literatura lo dice mucho, lo explora bien. Pues alguien que es obligado a prostituirse, con alguien que lo hace de manera autónoma, la figura de la hetera griega, muy, muy poco exacta con respecto a la imagen teóricamente real de la literatura griega, pero la imagen de la hetera griega se traslada al mundo romano, que se supone que tiene además una connotación cultural diferente, mucho más elevada. No tiene nada que ver. ¿Podrías un poco explicar brevemente a qué te refieres cuando hablas de la hetera griega? Pues la hetera griega, además creo que también algo comentó alguna de las ponentes, de las personas que Duce en concreto, que lo comentó por encima, hablando de Aspasia. Claro, es la imagen ideal, o Friné, por ejemplo, este tipo de que también son noticias literarias, que también eso, ya digo, es problemático. Claro. Pero nos dibujan una imagen de la hetera griega como culturalmente elevada, no tanto en relación con la cuestión puramente sexual, sino con una cuestión de ambiente de simposio, donde donde no entran las mujeres, sobre todo atenienses, que quedaba muy claro en aquel podcast, que quedaban fuera, quedaban en ese gineceo exentas. Entonces es, en ese sentido, una figura culturalmente elevada. No voy a decir a pie de igualdad con los hombres, pero jugueteamos a esa imagen. Y Roma, por una cuestión de guanabismo, perdón la expresión, pero juguetea con esos referentes culturales, incluso contextos donde, textos arqueológicos, donde no sería lógico. Se piensan en alguna casa bastante cutre, bastante poco rica dentro de lo que es Pompeya, por ejemplo, que eso nos viene muy bien, pero que de repente tiene una representación de muy mala factura, de un simposio a la griega, con heteras, con una riqueza que no corresponde a la arqueología, al lugar donde se ha encontrado. Entonces, siempre va a estar ahí ese referente. Si lo he entendido bien, entonces podríamos, buscando un paralelo actual, más o menos, a la hetera griega, podría ser como una especie de escort o... Sí, totalmente. Nosotros, de hecho, por eso, por ejemplo, comentaba al principio la cuestión de lo poco unívoca que es la definición de la prostitución. No tiene nada que ver alguien que viene esclavizado por trata con una persona autónoma, normalmente una mujer, pero también hay hombres, pero una mujer, pensemos en una mujer autónoma aquí, de altísimo nivel adquisitivo, que no se prostituye como tal, o por lo menos no lo concebiría ella como tal, sino que es un acompañante, que tiene una o dos relaciones, incluso una solo, en la que hay obviamente un intercambio de bienes y servicios. En el fondo existe, o sea, el negocio no se pierde, pero que no tiene nada que ver con eso, con una mujer, por ejemplo, que tenga que prostituirse por una cuestión económica coyuntural. Claro, es que cada uno se lo percibe. Estás moviendo el auricular y se oye golpeteo. Uy, perdón, lo sujeto. Sí. Lo pongo, que va a ser más fácil. Sí, está mejor. Disculpa. No, antes, entonces, claro, obviamente, ¿no? Dentro de las personas que ejercen la prostitución hablamos también de clases, ¿no? De diferentes categorías que quizá no tienen nada que ver una con la otra, ¿no? Lo que comentabas, ¿no? Personas que lo hacen por necesidad y otras que ya es casi una cuestión de estatus también. Sí, efectivamente. O sea, efectivamente. Entonces sus vidas son diferentes, su autorrepresentación también en la ciudad romana va a ser distinta. Su poder adquisitivo está claro que sí, también la cuestión puramente, que es lo que condiciona toda relación romana, si uno es libre o esclavo, si es ciudadano o no, o sea, esa serie de cuestiones absolutamente transversales que son las que certifican lo que es el centro social, lo que queda fuera. Antes hablabas, ¿no? de los prostíbulos, ¿no? Como este fenómeno urbano, a diferencia, ¿no? de hoy en día, que digamos como que se esconde un poco, entre comillas, ¿no? Un poco es la vida de carretera, ¿no? Hoy en día, un poco. Eran realmente, ¿no? Estos prostíbulos eran puntos, digamos, reconocibles dentro de la ciudad. Bueno, todos conocemos, ¿no? En Pompeya, por ejemplo, los falos, ¿no? Que indican
un poco la dirección. No sé si es un mito esto o... Eso es un mito, además Vale. extrañamente repetido incluso todavía, pero en ese sentido, por ejemplo, hay una tesis maravillosa sobre iconografía erótica de este tipo, falos en concreto, y en contexto urbano en realidad son apotropaicos, lo que hacen es protegerte del mal de ojo. Están en las esquinas, el mundo romano es muy religioso, el mundo antiguo en general es muy religioso y muy supersticioso. Y se tiene la idea pueril, pero por otro lado extrañamente lógica, de que en un cruce de caminos te pueden llegar los daimones o los malos espíritus y atacarte por el lado. Entonces, los falos en las esquinas de las calles es eso, no indican dirección. Aunque hay gente muy reconocida que lo sigue diciendo, pero está demostrado que es una cuestión apotropaica, una cuestión de protección. Eso por un lado. Eso no quiere decir que no fueran absolutamente reconocibles y absolutamente claro dónde estaba la prostitución en Roma. ¿Cómo eran estos prostíbulos? Pues no son tan reconocibles. Es que en realidad solo tenemos uno, pese a lo que se dice, los veintitantos que se han barajado en Pompeya, el de Éfeso, que es falso, no lo digo yo solo, lo dice McKean, que es el gran especialista al respecto, pero el de Volubilis tampoco, el de Stintópolis tampoco. O sea, en realidad podemos hablar de alguna quela emeretriquie, que son estos locales pequeñitos, que es simplemente una habitación dando al exterior, que puede ser una tienda, pero es verdad que si ahí tienes alguna característica muy determinada, solo para el caso de Pompeya, o incluso en Éfeso también, pero no curiosamente donde se ha situado, sino justo enfrente, al otro lado de la vía de los Curetes, ahí hay una quela emeretriquie que lo único que tiene, o lo único que se encontró fue una pintura absolutamente sexual, de índole sexual, no erótica, sino de coito. Entonces, en ese caso sí, muy probablemente. En el caso de Pompeya, el único que podemos reconocer, pese a lo que Pompeya ahora mismo está vendiendo del Piccolo Glupanare, esa casa la estudié en su momento para la tesis, el único que podemos reconocer como verdadero es el que tenemos en esa esquina junto al foro, que es verdad que eso ya nos indica que está en un lugar muy preeminente, en una esquina, en un cruce de calles, muy visible. En ese caso sí, pero el resto, ni siquiera la parte alta del famoso lupanar de Pompeya puede ser reconocido como tal. Entonces, digamos, la única manera de reconocerlo sería si se encuentran escenas sexuales, etcétera. Si no, no hay otra manera de... Se dan... habría que darse unas pruebas muy, muy fehacientes. En el caso del prostíbulo pompeyano, sí que tienes una serie de habitaciones. Voy a dar las características que se solían dar, como las da Wallace Hadrill, la cosa es que yo discrepo grandemente, y decía que si dos de estas tres características aparecen, esto es un prostíbulo. Él decía que tenía que aparecer iconografía erótica de tipo sexual, específicamente de tipo coito, que tenía que aparecer, aunque también concebía que si aparecía iconografía erótica con dioses, o sea, con esa excusa de Marte y Venus, también le valía, pero bueno, en cualquier caso, iconografía erótica, grafitis sexuales de tipo Ikfutuil, yo aquí he fornicado, básicamente, que hay muchos, pero esos aparecen en todo contexto. Aparecen en las paredes de la basílica y aparecen en casas donde no hay prueba alguna, en escaleras. Entonces es complicado hablar de grafitis, como los grafitis actualmente en la cocina, exactamente. Incluso en un atrio maravilloso que dices, esta gente no prostituye aquí a nadie. Claro. Esto es una casa de altísimo nivel social y adquisitivo. Y que aparecieran lechos de obra, los típicos que existen en ese prostíbulo. Lechos de obra con esa almohadita hecha de obra, de mampostería. Pero claro, eso se da en Pompeya. En el 99% de los sitios es más fácil tener un camastro, un jergón hecho de madera. Entonces, con que aparecieran 2 de 3, él ya decía que esto es un prostíbulo. Claro, ahí le salen para Pompeya 20 y tantos, que es una barbaridad para una ciudad de ese tamaño. Entonces, yo creo que están las quela emeretriquie que pueden ser usadas para eso. Hay que imaginarse, pues, una cortina, hay una
muchacha o muchacho en la puerta, esperando y viendo a la gente pasar. Pero yo solamente reconocería, yo para esto soy muy cínico, solo reconocería el prostíbulo específico de Pompeya y algún otro muy, muy contado. Claro. ¿Y qué sabemos de los dueños de estos prostíbulos? ¿Sabemos algo? Sí, la lógica, si nos creemos la legislación, que esa es otra, pero la lógica es que tenga que ser de origen servil, libertos. No queda bien, teóricamente, que una persona libre se dedique al proxenetismo. Así de simple y así de claro. Otra cosa es que sabemos cómo funcionan las redes clientelares romanas y puede interesarle a alguien libre que tiene propiedades inmobiliarias, así de claro, pues a través de uno de sus libertos, ¿por qué no? Que tenga ese negocio que por otro lado es muy lucrativo. Claro, eso te iba a decir, supongo que era un negocio bastante lucrativo. Sí. Decir. En ese sentido, aquí aparecen quizá algunas casas, específicamente algunas domus, específicamente donde aparece algún tipo de habitación específica asociada a la cocina, que puede tener algún acceso que no sea en las fauces principales, las puertas principales de la domus, que sea a través del patio de la cocina, algo así, y donde se gastan dinero en una decoración específicamente sexual de bastante calidad. Estoy pensando, por ejemplo, en la casa de los Betis, que se acusaba, o sea, siempre se ha dicho que pudiera haber prostitución ahí. Pero ahí es una cosa probablemente muy marginal en el caso de que se dé, que yo esa posibilidad la dejo abierta, y es que simplemente pues tienes a una esclava o un esclavo doméstico al que de vez en cuando pues prostituyes. Es posible que lo prostituyas no tanto con los invitados principales de la casa, sino con el que viene a traer los habituallamientos para la cocina. Es posible. Pero ya digo, no, hasta qué punto eso es una parte absolutamente marginal de los negocios de esta gente. Entonces, claro. Como que es todo, como vemos, una gama de grises. Claro, es difícil, ¿no? A veces un poco clasificar ciertas cosas porque... El problema es que queremos la clasificación específica de todo y es complicado. Claro. ¿Sabemos algo del tipo de clientes? Claro, nos encontramos ante lo mismo, ¿no? Pero ¿nos hablan las fuentes literarias sobre estas personas? ¿Cuál es la percepción de alguien, digamos, que recurre a la prostitución en ese sentido? Realmente todo aquel que no tiene un esclavo o una esclava doméstico para directamente satisfacer. Sí. E incluso, o sea, realmente es un fenómeno que por otro lado el tema está, y volviendo a la cuestión contemporánea, el tema está en que no miramos las cifras de cuánta gente consume prostitución actualmente, pero dan miedo, sobre todo entre jóvenes. Por ejemplo, un estudio relativamente reciente, bueno, igual ya tiene 10 años, pero para mí esto es reciente, de aproximadamente un 30 y tantos % de jóvenes de 18 a 29 años había acudido a algún servicio de prostitución aquí en España, que son cifras que en general nos chocan muchísimo, porque eso implica que gran parte de amigos nuestros, si no nosotros mismos. Entonces, en el caso de Roma, es probable que todo el mundo, para iniciar también a los jóvenes, o sea, claro, es una sociedad esclavista. Entonces, si no tienes con quién, por otro lado, también las gamas de precios que existe una o dos listas de precios, la segunda no me la termino yo de creer mucho, pero hay... Sí, o sea, por servicio. ¿Inscripciones o...? Sí, por servicio o curiosamente, en una capona, es decir, en una taberna, no en un prostíbulo, cual nos indica que esa es otra. Y claro, hay muchos lugares donde ejercer la prostitución. Pues muy fácil, se puede hacer por la calle, se puede hacer en un rincón, en un callejón oscuro, o si yo tengo un bar, prostituir a un esclavo o una esclava. Y hay una lista de precios en una de las tabernas de Pompeya, donde con el nombre, siempre nombres de índole, o sea, de origen griego, lo cual no implica que sean de origen griego,
los que la ejercen, ni mucho menos, es una cuestión de exotismo, probablemente. Pero aparecen precios, una gama de precios muy amplia. Pero también, digamos, por persona o por servicio, ¿cómo se distribuyen los precios, digamos? Muy probablemente hay servicios, porque hay también alguna inscripción suelta por ahí de hago una felación por 2 ases, lo cual es muy barato. Hay hasta 20, si no recuerdo mal, 12 también. Pero también en esta lista lo que viene es el nombre de cada uno de los que ejercen y un precio, lo cual nos está indicando por rangos, que hablábamos un poco antes. Sí, pues no sabía yo que existían también. Sí, en ese sentido, Antonio Barone, que es el que ha recogido gran parte de un libro bonito sobre los graffiti eróticos de Pompeya, recoge obviamente de todo tipo, no jerarquiza, ¿no? Pero recoge estos que sí que te hablan de prostitución específicamente. ¿Y estaba estigmatizado el recurrir a la prostitución? ¿Era algo que se llevaba como en secreto, entre comillas, o como hoy en día un poco, o realmente no? No especialmente, eso es una cuestión judeocristiana y curiosamente es una cuestión extrañamente actual. Lo que hablábamos antes de la prostitución, por ejemplo, si pensamos en su momento en zonas, pues, en Barcelona en el Raval, en zonas La Manigua, que era aquí en Granada, que es la parte más cercana, que era la parte más cercana al ayuntamiento, ejemplo, que es curioso, o la calle Montera en Madrid, que está pegado a Gran Vía, eso son zonas degradadas y zonas de prostitución hasta bien entrado el siglo XX. La cuestión de sacar la prostitución de los centros urbanos tiene que ver con el higienismo decimonónico, con una moral victoriana y posvictoriana, y en el caso de España, pues, incluso con ya el franquismo. Entonces es cuando se saca y se lleva esos clubes externos. Aparte después whiskerías que había en prácticamente todos los barrios. Un eufemismo maravilloso, ¿no? Claro, hemos estado hablando, ¿no? O dando por hecho, ¿no? De que era prostitución sobre todo femenina. ¿Qué sabemos de la prostitución masculina? Hay y mucha. La cosa es que yo no me he dedicado a ella porque por una cuestión de tiempo, por un lado, ciertamente, y también porque tiene una casuística, sobre todo una problemática moral diferente. Eso es cierto. Otra cosa es que siempre es el centro social, senadores, caballeros, los que ponen en pie un sistema moral y pretenden que todo el mundo se adscriba, pero saben perfectamente que eso solo se aplica a ellos y a sus mujeres, hijas y esposas, ¿no? Entonces, realmente hay una grandísima parte de la población que queda fuera y que puede hacer básicamente con su capa un sayo. Entonces, claro, cuando dices que hay diferente percepción moral, ¿a qué te refieres? Pues a que no se juzga igualmente, pues si tú eres un esclavo, obviamente, si eres un liberto, tampoco se juzga de la misma manera. Es como un deber, incluso, si nos creemos a Séneca, el deber de officium para con tu amo, tienes que someterte a sus deseos sexuales, y se entiende que también a los de sus amigos, así de claro. Entonces, que no aplica de la misma manera la cuestión moral dependiendo de a quién estemos refiriendo. Eso por un lado. Y con respecto al uso, no hay gran problema. Se entiende que es un mal necesario. Entonces, en ese sentido, el género no jugaba un papel importante, era más bien una cuestión de estatus, lo que un poco definía la moralidad de ese acto. Sí, lo que no se puede es ser un señor libre y prostituirte, básicamente. Y no se puede ser una señora libre cuya vocación es producir ciudadanos romanos, ese es el tema, y prostituirte. A partir de ahí, todo el que salga de ello, pues básicamente no hay gran problema. Hablas, ¿no? Luego del cómo no la moralidad judeocristiana es la que realmente no estigmatiza, ¿no? La prostitución. Sí. Ese cambio lo observamos en ya los últimos siglos del Imperio Romano. ¿Cómo se ejecuta, digamos? ¿O cómo cambia esa percepción? ¿Cómo cambia? Sí, en ese sentido, por un lado, a ver, sí que es cierto que no estigmatiza, pero sí que eres una persona infame. Pero infame también es un actor. Sí, me refiero a si te dedicas a la prostitución. Pero un actor, un gladiador,
una prostituta, un esclavo, todos son un dentro poquito. de ese pack. Entonces vas dentro del pack. Además, se legisla y se especifica la infamia por legislación de manera inversa. Yo legislo para los que no tienen que comportarse así y todo el que se sale de esto es infame. O sea, sí que hay una cierta infamia, obviamente, aunque no una estigmatización como podemos tener la nuestra, pero después la cosa va cambiando, por un lado con el estoicismo, que son bastante moralistas a nivel de aburrimiento, si pensamos en el pobre Marco Aurelio, pues ya sabemos el funcionamiento. Hay un intento por parte de Augusto también en ese sentido, con una legislación muy draconiana, la ley de adulterios y la ley de matrimonios, pero sobre todo es el estoicismo por un lado, que ya abre la puerta, y la conversión es relativamente fácil a que llegue el cristianismo e imponga ya una moral diferente. Es cierto que si te redimes a través de la creencia, o sea, básicamente convertirte al cristianismo, tienes una salida en época cristiana. Pero sí que es cierto que es cuando empieza ya la legislación específica de prohibición. Sobre todo, por ejemplo, se prohíbe la prostitución masculina muy, muy claramente a partir del siglo IV, V. Porque, claro, tienes ahí unas connotaciones diferentes que el cristianismo no va a aceptar. Claro, en este sentido, porque quizá el rechazo hoy en día a la prostitución no tiene tanto que ver con el aspecto moral judeocristiano, sino más bien enfocado a los propios derechos de la mujer, ¿no? Exactamente. Claro, Hombre, eso estamos... como... No, perdón, sí. No, di, perdona. ¿Eso como se puede percibir algo parecido en época romana o realmente no? Es complicado justo precisamente porque estamos, por ejemplo, ahora mismo en un momento que a mí me parece crítico, sinceramente, en el cual el propio feminismo se separa en estas cuestiones, entre abolicionistas y no, y gente que busca la regulación, porque se supone que da una libertad, que da... claro, yo, por ejemplo, todos tenemos una opinión específicamente personal, y... ¿Cuál es tu opinión? Yo soy abolicionista, precisamente por lo que he visto estudiando esto. Realmente no se dedica, excepto una mínima parte que serían ese tipo de escorts, de gente que en realidad lo que busca es un estatus socioeconómico y lo encuentra absolutamente elevadísimo, que se sale de lo que serían nuestros sueldos, o un sueldo normal, como es lógico, pero eso es una ínfima minoría. El 99,9% de la gente que ejerce la prostitución es porque se ve abocada a ello. Bien sea por trata, que es que eso ya es esclavitud pura y dura en el siglo XXI, pero bien también por circunstancias muy, muy, muy difíciles de nivel económico, de supervivencia. Entonces, yo creo que esa autonomía que se predica desde cierto sector del feminismo es solo aplicable a una ínfima minoría de la gente que se dedica al tema. Claro. Entonces, yo soy bastante contrario. Claro, digamos, entonces lo que sería la prostitución de lujo, en ese sentido no tendrías ningún problema. Porque... No, el tema está, si tenemos unos servicios sociales potentes, un estado del bienestar potente, perdón que esto parece casi un meeting político, ¿no? Pero creo que pues, muchísima gente de la que se dedica a la prostitución veremos que no lo hará. Claro. Ese es el tema, si tenemos un estado que protege. Después hay gente, y después hay gente que se quiere dedicar, pues obviamente regulado, tal, lo que quieras. Pero yo es que casi creo que es tan mínimo que no. Ya. La mitad del feminismo me atacará al respecto, pero la otra mitad estará de acuerdo. Entonces, pensando en esto, trasladando a Roma no funciona así. No es tan compleja, porque no tiene una creación de género como la nuestra. Nosotros podemos aplicar un poco las herramientas de la creación de género, que también es performativo, pero que ya digo, se circunscribe, en el caso de Roma, según lo que es mi hipótesis, ¿no? Pero se circunscribe solo al centro social. El resto al final puede hacer, ya digo, lo que quiera. No sé si sabes de algún aspecto en concreto que creas que puede ser interesante que no hemos tocado referente a la prostitución. Hombre, en realidad es que hemos dado un buen
porque ves, me enrollo con facilidad. Hombre, el aspecto que en realidad ata más precisamente con esa parte de no élite es la cuestión de la visibilización, que es verdad que es muy compleja y que es muy diferente, pero que ya digo que tiene que ver con que todo aquel que no está sujeto al mos maiorum específicamente, porque no es senador, caballero, no tiene unos ancestros determinados y unos lugares determinados de autorrepresentación, como puede ser foro y compañía, o sea, todo aquel que trabaja básicamente, se autorrepresenta normalmente en epitafios y en otros lugares, ¿no? Pero me parece muy curioso, y ya digo, y me salgo en realidad del tema específico de la prostitución, cómo el trabajo dignifica, en ese sentido, para los romanos, hasta el punto, sobre todo porque me abre una parte de investigación que personalmente me interesa, que no he podido explorar todavía, que es, que ahora entraré en ella, pero perdón que me vaya un poco por las ramas, pero es que todo aquel en su epitafio se autorrepresenta con su oficio. Sí. Las prostitutas no tanto, es más complicado, ¿no? Pero todo aquel que no pertenece al centro social, que tiene que trabajar, pues no sé quién, Ornatrix, no sé quién, Fulónica, todo este tipo de cosas. Y es muy, muy curioso ver cómo las mujeres también. Eso en realidad está pensado para que te reconozcan tus vecinos. Realmente cualquiera que pase por una necrópolis, pues si no eres de la ciudad o del barrio siquiera, es poco probable que sepas quién es esta persona. Pero que hay un intento de autorrepresentación en los lugares que pueden, que son los, ya digo, los cementerios, siempre asociada al trabajo. Sería como si nos enterráramos nosotros poniendo historiador o funcionario de prisiones o lo que fuera, ¿no? Ese me resulta bastante curioso porque es el único lugar que les queda. Y esto me hace abrir un tema que en algún momento, si investigo, me gustaría, o si sabes de alguien que lo investigue, me gustaría ver el podcast cuando lo hagáis, que es cómo se reconoce la gente en unas ciudades donde no hay apenas nombres de calles, donde no hay números de calles, donde tiene que llegar el correo y donde la gente busca a la gente. O sea, quiere decir cómo se ubica una persona dentro de una ciudad. Bueno, de eso, claro, es que al final el número de las calles, el nombre y número de las casas, eso creo que lo introduce Napoleón, no me acuerdo, en el siglo XVIII. En realidad, a partir de que se crea el correo como tal, los turnantaxis, se necesita numeración, y es a partir del Código de Napoleón, efectivamente, donde vamos a poner orden en ciudades de millones de habitantes, de millón de habitantes como puede ser Londres, o casi lo mismo que tiene París a finales del XVIII. Entonces me resulta muy curioso. Serían referentes visuales, claro, fuentes. En el caso de época moderna y medieval sí que es verdad que siempre los nombres de las calles sí que aparecen. Calle de Santa no sé qué, porque aparece, o calle de los Toneleros, lo típico. En el caso de Roma eso lo perdemos, pero tiene que haber, excepto 2 o 3 calles, en el caso de Roma ciudad, por ejemplo, Roma capital. Claro, las vías, sí. Pero tienes 4 Vicus Jugarius, entonces muy probablemente tendrías que llegar pues cogiendo el Vicus Jugarius, al fondo hay un templo de no sé dónde, te metes por tal y pregunta. Entonces eso lo que me hace pensar es las redes de comunicación urbanas, ¿no? La gente en la calle, una sociedad eminentemente de calle, ¿cómo te reconoces? Entonces, no, es que voy buscando a una que se dedica a no sé qué, pues mira, pregunta allí en esa fulónica o pregunta allí en esa taberna y allí te indica. Entonces me resulta muy curioso. Y eso dice mucho, vuelvo un momento a la prostitución, por cómo se establecerían también la visibilización, las relaciones, no sé, algo me parece interesante. Pues ya para acabar, así no te ocupo más tiempo. Siempre me gusta preguntarles a los invitados si tuvieran que darle algún consejo a un estudiante de Historia y Arqueología que está empezando o que se lo está planteando en un futuro. ¿Qué consejos le darías? Pues lo primero, que como hay mucho tiempo para trabajar en algo que no nos gusta, eso pensémoslo claramente, la mayor parte de la población trabaja en algo que no es específicamente su ideal de trabajo, pues que lo hagan y lo disfruten, que se atrevan a estudiar historia, a estudiar el grado, a ir a excavaciones, eso por un lado. Además, lo de ir a excavaciones siempre viene bien, aunque a veces te pille al cabo de los años oxidado, como ya vimos en verano, ¿no? Pero lo primero, que lo hagan,
y lo disfruten. Otra cosa es lo que yo recomendaría a aquellos que se quieren dedicar a la investigación específicamente. Y yo ahí, teniendo en cuenta que la vida es complicada y en el caso de la investigación es una carrera de fondo y ni siquiera con ello, ni siquiera por trabajar muy duro, tienes la garantía de acabar específicamente pues, dedicándote a la investigación, yo lo que les deseo es suerte, porque a todos nos ha pasado, que también es estar en el momento, en el lugar adecuado, en el momento adecuado, la suerte de haber acabado la carrera o la tesis en un momento determinado, o tú eres un gran ejemplo de ello, tener que buscarte las habichuelas en el extranjero, que no es fácil. Al final construir una vida que se pueda, que incluso esa huida a un trabajo al extranjero implique una estabilización. Entonces yo les deseo más suerte que otra cosa, aquellos que se dedican a la investigación, pero aquellos que sobre todo porque estamos en un mundo que aquí todo el mundo habla de historia, como de fútbol o como de política, y no necesariamente todo el mundo tiene idea. Entonces, que estudien, que la estudien, que siempre es importante en un mundo en el que están muy denostadas las humanidades, porque parece que no son útiles, y se abre la puerta a opciones ideológicas muy complejas y muy duras si la gente no sabe. Entonces, todos los días son de aprender y todo lo que sea estudiar historia pues nos abre la mente y nos hace tener algo de espíritu crítico. No sé. Muy bien. Pues de nuevo muchas gracias, Guillermo. A ti siempre. Ha sido un placer. Lo mismo digo.